Hola, ¿cómo estamos? Vamos a seguir con nuestra clase de hoy. Para esta clase vamos a estar viendo una de las medidas estadísticas que más se suele usar dentro de la estadística misma, que viene a ser las medidas de variabilidad o también se les llama medidas de dispersión. Su nombre nos dice dispersión. ¿Cuán dispersos se encuentran los datos con respecto a un estadístico? Vamos a estar viendo para esta clase lo que viene a ser medidas de dispersión, el cálculo de las medidas de dispersión para datos no agrupados. Muy bien. Para tener una idea de lo que vienen a ser las medidas de dispersión, las medidas de dispersión son medidas estadísticas que determinan cuán separado o cuán espaciado o cuán distanciados se encuentran los datos entre sí. ¿Está bien? Las medidas de dispersión que más se suele utilizar vienen a ser el rango, la desviación media, la desviación típica, el rango semi-intercuartil o simplemente rango intercuartil. Y de vez en cuando se suele usar la varianza, ya muy pocas veces se suele usar. Muy bien, vamos a estar viendo cada situación, o más bien cada medida de dispersión, vamos a estar definiendo la misma y vamos a estar viendo las fórmulas que vamos a estar utilizando con algunos ejemplos. Y esta primera medida de dispersión es una medida que ya todos conocen porque ya desarrollamos ya al principio del año, que es el rango recorrido. ¿Verdad? Ya sabemos, ya que es la diferencia entre el mayor valor de los datos y el menor valor de los datos de un conjunto. ¿Okay? Eso ya está bien clarito, ya el rango es máximo menos el mínimo. ¿Por qué es una medida de dispersión? Porque trata de determinar la distancia entre el menor valor y el mayor valor. ¿Cuán dispersos están? ¿Cuán separados están? Sabemos nosotros que máximo sería el valor máximo. Esto es simbología. Y min sería menor valor. Entonces la resta entre ellos sería el rango. Y acá tenemos un ejemplo muy sencillo. Durante un mes del año, 8 vendedores de aparatos eléctricos de una empresa vendieron los siguientes números de ventiladores. Y acá tenemos un conjunto de ventiladores que ha vendido cada vendedor de esa empresa, ¿verdad? Ok. Entonces si nos pide el rango sería el mayor valor 16 y el menor valor que tenemos aquí que es 5. Entonces 11 unidades sería el rango, que es la distancia o la dispersión entre el máximo valor y el mínimo valor. Es una de las medidas de dispersión. El rango es una de las medidas de dispersión. Muy bien, creo que con eso no hay problema. Muy bien, una de las medidas de dispersión que también vamos a estar desarrollando aquí viene a ser la desviación media. La desviación media vamos a estar denotando con DM, desviación media. La desviación media, o también se le llama desviación promedio del conjunto de datos, es la desviación con respecto a la media. Entonces podemos decir, la desviación media sería la fórmula para datos no agrupados, es valor absoluto, es la sumatoria del valor absoluto de la diferencia de cada dato con respecto a la media dividido la cantidad de datos que se tiene. ¿Ok? X barra sabemos que viene a ser la media, el promedio del conjunto de los datos que ya dimos la clase pasada. X sería cada uno de los datos observados, ¿está bien? Y N sería números de observaciones, cuántos datos se tienen. ¿Ok? Son los datos que vamos a estar viendo. Vamos a ver con el ejemplo. En la tabla se observa un número de unidades vendidas por cada vendedor, ¿verdad? Determinar la desviación media de las unidades. Muy bien. Bueno, este ejercicio nos dice así. Tenemos, del ejemplo anterior, del ejemplo de los vendedores de ventiladores, ¿verdad? El vendedor A vendió 5 unidades, el vendedor B vendió 8 unidades, el vendedor C vendió 8 unidades y así sucesivamente. El vendedor H vendió 16 ventiladores. ¿Okay? Entonces, si yo quiero determinar la desviación media, ¿qué es lo que vamos a hacer? La primera cosa, tenemos que buscar la media. La desviación media, tenemos que buscar la media. Entonces, el conjunto de datos que tenemos aquí son 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y buscamos la media. La media sabemos bastante bien que es la sumatoria de todos los datos dividido la cantidad de datos. Entonces sería 5 más 8 más 8 más 11, ¿verdad? Más 11 más 11 más 14 más 16 dividido cuántos datos hay, que sería 8. 10,5 sería nuestra media. Entonces acá elaboramos una columna y vamos a hacer X menos las medias, que sería X. ¿Cuál sería la X acá? Esto sería la X, los datos observados. Entonces tenemos 5 menos 10,5. ¿Ok? X menos la media. 5 menos 10,5, negativo 5,5. Si sale negativo, colocamos negativo. 8, que sería la X, ¿verdad? La X
que es 8, menos la media, que es la media que obtuvimos aquí, 10.5. Tenemos menos 2.5 y así sucesivamente. 8 menos 10.5 menos 2.5 hasta el final. Ok, acá salió negativo, perfecto. Para eliminar los negativos aplicamos valor absoluto. Sabemos que es lo que es el valor absoluto, es la distancia de este dato hasta el 0. Entonces, el valor absoluto es nada más que eliminar estos signos. Negativo, positivo, positivo, positivo. Lo que son positivos sigue siendo positivo. Sumamos los datos porque nuestra fórmula es sumatoria del valor absoluto de la diferencia media. Entonces, acá vamos a sumar estos datos. Tenemos 21. Entonces, quiere decir que la desviación media sería la sumatoria que es esta, del resultado del valor absoluto de x menos la media, que sería 21, dividido n. N sabemos que es 8. 2.6 sería nuestra desviación media. Es decir, la variación con respecto a la media es de 2.6. Muy bien. Para el siguiente tenemos lo que viene a ser los rangos semi-intercuartil o simplemente rango intercuartil. ¿Qué es lo que viene a hacer esto? Viene a ser cuán separados se encuentran las medianas de los cuartiles. ¿Okay? O más bien, es el promedio entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Es decir, nosotros lo que buscamos es determinar el valor promedio entre la distancia de estos dos cuartiles. A eso se le llama rango intercuartil, ¿bien? Que es Q3 menos Q1 sobre 2. Ya sabemos ya que Q3 representa al 75% de los datos, a la mediana del 75% de los datos, y Q1 sería la mediana correspondiente al 25% de los datos. Muy bien. La desviación típica. La otra medida de dispersión que vamos a estar tocando aquí viene a ser la desviación típica. Y la desviación típica, para un conjunto de datos vamos a estar representando, para una muestra vamos a estar representando con la letra S. En el caso de la desviación típica poblacional, para una población vamos a estar representando con una letra griega que se le llama sigma. Esto vamos a estar viendo después. Entonces, ¿qué viene a ser la desviación típica? La desviación típica también se le llama error típico estadístico. Viene a ser la variación con respecto a los cuadrados de los datos con respecto a la media. Así. La desviación típica viene a ser la variación de los cuadrados de la diferencia de los datos con respecto a la media sobre n. Y este resultado viene a ser el error típico de estimación. Esto nosotros para entender mejor vamos a estar viendo en estadística 1, vamos a estar aplicando lo que viene a ser el error típico. Son errores que cuando vamos a seleccionar una cierta muestra nosotros tenemos que predecir a cuánto vamos a estar estimando ese error, porque nosotros sabemos que los resultados obtenidos de muestra no tenemos que confiar al 100%. ¿Okay? Siempre tiene que haber un margen de error y ese margen de error es lo que se determina por la desviación típica. Bueno, la varianza. La varianza es una medida de dispersión que viene a ser el cuadrado de la desviación típica. ¿Okay? Para datos simples, entonces, se dan cuenta, acá voy a volver hacia atrás. La desviación típica es la raíz cuadrada de la diferencia. Entonces, para la varianza sería eliminar el cuadrado. La raíz cuadrada. Es decir, la varianza sería el cuadrado de la desviación típica y se representa por var. Algunos libros utilizan como s al cuadrado. ¿Qué sería? Esa sería la desviación típica elevado al cuadrado. Muy bien. Como aparece acá. Algunos autores representan como s al cuadrado y se distingue como el cuadrado de la desviación típica en el caso de que sea muestra. Y en el caso que sea población sería sigma al cuadrado. Esto vamos a estar aplicándolo en ejemplo. Coeficiente de variación. ¿Qué viene a ser coeficiente de variación? Viene a ser la proporción en porcentaje de la relación que existe entre la desviación típica con respecto a la media. Es decir, al dividir en proporciones, o más bien, la proporción con respecto a la desviación típica sobre la media, determina la relación entre la desviación con respecto a la media. Y esto convertimos en un porcentaje. Lo que estamos buscando como coeficiente de variación sería cuánto por ciento representa la variación de la desviación típica con respecto a la media.
cuánto por ciento representa esa variación de la desviación típica con respecto a la media. Y a ese porcentaje es lo que se le llama coeficiente de variación, que también vamos a estar representando con un ejemplo. El coeficiente de variación vamos a estar simbolizando como CB, coeficiente de variación, que sería la desviación típica, que sería S, dividido la media por 100. Entonces acá, S dividido la media me va a dar 0, algo por decir. Entonces al multiplicar por 100 ya se convierte en por ciento. Por 100, por ciento. Entonces sería un cierto porcentaje. Esto todo vamos a estar aplicándolo en ejemplo para el siguiente video. Le invito a ver y para entender mejor. ¿Ok?